bendiga. Gracias, mi hermana Mali. Este, ok. Gracias también a mi hermana Dorcas por la presentación. A todos mis hermanos, que Dios me les bendiga. Que Dios me les bendiga. Bueno, yo soy originario de Venezuela, pero estoy como misionero aquí en Colombia. Estamos haciendo un trabajo bien interesante y el Señor allí nos está llevando, puliendo el carácter, refinando nuestra vida, refinando el carácter para poder estar con Él por toda la eternidad. Es un proceso, hermanos queridos, es un día a día morir al yo, es un día a día morir para que Cristo pueda vivir. Permítanme algo. Bien, pasa que estoy tomando unos té porque estamos haciendo unos ayunos, es importante. Entonces, me viene un poquito de picazón en la garganta, pero seguimos adelante, ¿ok? Vamos a orar, vamos a orar para iniciar. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. No sé, Señor, todas las nacionalidades, los países, los lugares donde están conectados todos mis hermanos. Eh, Señor, no sé el lugar donde estén, pero te pido que hasta allí tu misericordia, tu gracia y tu amor nos alcance, Padre Celestial. Que puedas bendecirlos. Señor, esta iglesia virtual, esta iglesia digital, si podemos llamarla de esta manera, este grupo virtual, Señor, ha decidido, este grupo de hermanos, hemos decidido escuchar tu palabra, obedecer tu voz y vivir a la altura del Evangelio, Señor. Hemos decidido vivir en santidad. Es un reto que este mundo, Señor, no le gusta, no le agrada, pero en medio de este conflicto queremos ser parte de esos 7,000 que no doblan sus rodillas a Baal. Queremos ser, Señor, parte de ese pueblo que se prepara para estar listo para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Si hemos de ir al descanso, Señor, permítenos vivir en santidad conforme a tu voluntad y así cuando escuchemos esa trompeta, tu voz sonar como trompeta de arcángel, seamos levantados por tu poder y allí, Señor, estar contigo por toda la eternidad. Pero si es tu voluntad, Padre Celestial, que podamos ser parte de esos 144,000, Señor, que van a mostrar al mundo, que van a mostrar al universo, que le van a mostrar a la bestia, por testimonio, que sí se puede vivir en esa perfección, que sí podemos tener ese carácter maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos entonces que desde ahora, Padre Celestial, desde ahora, tú nos ayudes a vivir en esa experiencia maravillosa, solemne y tan necesaria para tu pueblo en este tiempo. Permite que los equipos puedan funcionar, la conexión pueda fluir. Perdona, Señor, nuestros pecados y al abrir tu palabra, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas. Utiliza al siervo que has escogido, Señor. Utilízame conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quisiera compartir con ustedes hoy muchísimas cosas, de verdad, créanme. Esto definitivamente necesitamos estudiarlo, profundizarlo mucho más. Pero yo quisiera comenzar, a ver, permítanme rápidamente recordar algunas cosas que estudiamos el tema pasado, pero no voy a profundizar mucho allí para abarcar bien el tiempo, pero quiero recordarles algunas cosas. Recuerden, la santidad de Dios es el atributo más relevante en todas las escrituras. Y el último tema hablamos y dijimos que cuando usted abre la Biblia desde el Génesis, usted se consigue un Dios que hizo todo bueno, que hizo todo perfecto. Entra el pecado, pero cuando usted va entonces al libro del Apocalipsis, este termina con la santa ciudad descendiendo del cielo, descendiendo de allá del cielo y estableciendo este planeta como el centro del universo donde estará el trono de Dios, el trono de nuestro Rey Eterno y los santos. Y los santos entrarán por esa ciudad para adorar por los siglos sin fin a nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense que como todo fue hecho bueno, de igual manera Dios terminará haciendo todo bueno en gran manera. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que entonces nosotros en este proceso debemos de vivir en esa experiencia de santidad. También vimos que Dios, por falta de santidad y sus pecados, destruyó a los hijos de Aarón. Interesante, ¿no? Imagínense que hoy
por presentar fuego extraño, tanto fuego extraño que a veces se está presentando. Imagínense que ocurriera lo mismo que pasó con los hijos de Aarón. A los hijos de Elí, Dios también les quitó la vida. Dios también permitió que fueran quitados también por su falta de santidad. Una vez tuve la oportunidad de escuchar a alguien que dijo, no, que fue por falta de obediencia, sí, pero la santidad me llevó a vivir en esa experiencia de obediencia verdadera, me llevó a ser un verdadero siervo del Señor. Incluso cuando avanzamos más, vimos también que Dios mató, porque esa es la palabra correcta, Dios mató a Ananías y a Zafira por mentir una sola vez. Presente allí en la palabra del Señor en Hechos 5. Entonces, así podemos ver muchos ejemplos en la palabra del Señor. Luego nos metimos con Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 13 al 21, es el bloque que estamos estudiando. Pudiéramos utilizar otros textos de la palabra del Señor, pero he sentido que Dios nos permite utilizar este bloque para entonces entender lo que significa vivir completamente en santidad. Y vimos desde el versículo 13 hasta el versículo número 15, vimos entonces los primeros dos imperativos. ¿Recuerdan el primero? El primero era ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En griego, anasonumi osus dianoia, es decir, aprieta tu mente, aprieta tus pensamientos. Recuerda, estamos en una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual, estamos en medio de un conflicto y yo necesito depender de Dios totalmente. Yo necesito depender del Dios eterno totalmente. Yo necesito que mi mente, y cuando hablo de mente, apreciados hermanos, hablo de mi corazón, hablo de lo que soy internamente, hablo de mis emociones, necesitan depender totalmente del Señor. Y aquí surge una pregunta, ¿quién dirige nuestras mentes? En este sentido, quiero abrir un cortico paréntesis y quiero invitarles a que vayan a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo número 10, versículo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 10, versículo número 5. Me gusta mucho este texto y repasando estos días dije, no lo compartí con los hermanos, quiero que lo tengan presente porque también tiene que ver con el hecho de vivir en santidad, al someter al anasolumi of dianoia en nuestra vida, como dice Pedro. Miren cómo Pablo lo presenta. Segunda de Corintios 10, versículo número 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice el apóstol, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me gusta mucho esa palabra porque definitivamente para nosotros poder llevar, para nosotros poder someter, para nosotros poder entregarnos, para nosotros poder darnos, para nosotros poder someter esta mente, someter este ser completo para la gloria y la honra del Señor. Hermano querido, yo necesito morir. Esa es la palabra correcta. Necesito morir espiritualmente. Necesito que mi yo muera. Necesito entregar todo al Señor para que entonces yo pueda vivir en esa experiencia de santidad. Miren, aquí surge algo interesante. Aquí surge algo interesante. Quien dice que no hay que vivir en santidad no está sometiendo sus pensamientos a Cristo Jesús. No está sometiendo su mente a Cristo Jesús. ¿Quién dice que no se puede vivir en santidad? ¿Quién dice que tenemos que esperar hasta que se cierre la gracia porque todavía allí supuestamente hay oportunidad y cuando venga Cristo nos va a quitar las escarchas del pecado? Hermano querido, está distorsionando completamente la palabra del Señor. Dios necesita, Dios requiere, Dios llama a su pueblo a que viva en completa santidad. Es lo único que nos va a ayudar, no solamente a mantenernos firmes, sino también nos va a ayudar a mantenernos siempre conectados con el Dios Todopoderoso. De allí entonces nuestro segundo imperativo, sé sobrio. ¿Recuerdan? Sé sobrio, nefo, que tiene que ver con velar, que tiene que ver con abstenerse, tiene que ver con dominio propio. Es una realidad. El dominio propio es una realidad que solamente puede darlo el Espíritu Santo. Fíjense que no es una opción, es un imperativo, es un mandato de Dios, es una orden de Dios para vivir en este tiempo. Ahora, si yo no tengo dominio propio, sencillamente me voy a dejar arrastrar por mis pasiones. Si yo no tengo dominio propio, me voy a dejar arrastrar por mis deseos no controlados. Si yo no tengo dominio propio, me voy a inclinar por mis pecados, por mi mente carnal. Pablo nos dice en Romanos 7 al final, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Y él da la respuesta. Dice Jesucristo. Jesucristo es el que me va a librar. Y luego en el capítulo número 8, Pablo comienza a hablar de una experiencia que es real, puede ser real y tiene que ser real en nuestras vidas. Lo que significa vivir en el Espíritu. Creo que Pablo hace un contraste muy grande.
cuando dice, si usted vive en el Espíritu, usted tiene vida. Pero si usted vive sencillamente en la carne, usted no tiene ningún tipo de vida. Pero ya queda de nosotros, ¿no? Tomar entonces decisiones. Recuerde, no podemos vivir en la ignorancia del pecado. Y tampoco puede ser que una persona que dice conocer a Cristo, una persona que dice tener a Cristo en el corazón, no puede vivir separada de la realidad, de lo que significa que la horizontalidad de la verdad, que la verticalidad, perdón, de la verdad de Dios tenga impacto en nuestra vida. No puede existir una dicotomía en Jesús. O soy verdadero o sencillamente no lo soy. Entonces, no podemos ir al cielo a medias. Yo quiero compartir con ustedes el tercer imperativo, pero antes de hacerlo, aquí es donde quiero compartir con ustedes algo adicional. Esta mañana estaba pensando, pero todo está dentro del orden del tema, no vamos a salir del tema. Estaba pensando allí tratando de describir algunos pensamientos y vino a mi mente algo interesante. Y yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿por qué nosotros los hijos de Dios? ¿Por qué nosotros los hijos de Dios? Eh, y voy a meterme en el paquete. Definitivamente yo tengo que someter mi vida al Dios Todopoderoso. Pero yo decía, Señor, ¿por qué nosotros los hijos de Dios a veces cuestionamos tanto tu palabra? Estamos viviendo en un mundo, en una era donde el manejo de la información es muy grande, donde el decir que tengo la información es algo rápido. Usted se mete al celular, usted se conecta y bueno, manejamos toda la información. Pero una cosa es manejar la información y otra cosa es tener el conocimiento verdadero que todo hijo de Dios debería de tener en su vida. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué a veces somos así? ¿Por qué nos cuesta entender? La respuesta puede ser sencilla, ¿no? Porque nuestra mente no ha sido regenerada. Pero fíjense en esto que les voy a leer. Fíjense en esto que les voy a leer. Escuchen muy bien. Pregunté al chat GPT, y le pregunté que me hablara acerca de la santidad en el gran conflicto. Vea la respuesta que me da una inteligencia artificial. Me dice, la santidad en el gran conflicto cósmico es un tema fascinante y profundo. En este contexto, dice el chat GPT, la santidad se refiere a la pureza, a la justicia y la verdad que se enfrentan las fuerzas del mal y la oscuridad. Y luego dice, donde las decisiones y acciones de los seres humanos juegan un papel crucial. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, si esta máquina que no razona, que fue programada, entiende y me está diciendo a mí que depende de mis decisiones y que esta juega un papel crucial, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con aquel que diciendo ser cristiano, que va a la iglesia, por qué no hemos podido entender y comprender que depende de mi decisión y que yo, si he sido impactado por la luz de Cristo, si he sido impactado por la verdad de Cristo Jesús, necesito en verdad vivir una vida nueva, necesito vivir en la experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento. También le pregunté al chat GPT, le dije, dime qué es santidad. Y él me respondió, me dijo, la santidad es un concepto que se refiere a la cualidad de ser sagrado, puro y moralmente perfecto. Interesante. Y luego decía, en un sentido más amplio, decía el ChatGPT, o dice el ChatGPT, la santidad puede implicar vivir, escuchen esto, vivir de acuerdo con principios éticos y morales elevados, buscando el bienestar de uno mismo y de los demás. Hermano querido, Satanás ha sabido atacar a la iglesia. Y solamente 7,000, un remanente fiel, estamos entendiendo y estamos comprendiendo el impacto de lo que significa, una vida transformada. Y vuelvo y hago la pregunta, si el ChatGPT entiende lo que es la santidad, ¿por qué no lo entiendo yo? Si tengo la palabra del Señor, si tengo la inspiración, si tengo el mensaje del profeta de Dios para este tiempo, si tengo el mensaje de los 3 ángeles, si tengo el mensaje del santuario celestial, si tengo el mensaje de la verdad presente. Sencillamente, mis queridos hermanos, es porque no lo estamos viviendo. Y es una decisión que nace de un corazón que no ha sido regenerado, un corazón que no quiere someter sus pensamientos a Cristo Jesús. Una vida que no ha terminado de entender el costo, el precio, la magnitud de lo que significó nuestra salvación.
para poder nosotros hoy decir, Señor, gracias, gracias por tu amor y gracias por tu bondad y tu misericordia. Luego le pregunté al ChatGPT, ya está la última pregunta, luego le dije qué es el gran conflicto y me respondió y me dijo, el gran conflicto se refiere a la lucha espiritual y moral entre las fuerzas del bien y del mal, donde los valores, creencias y decisiones, de las personas juegan un papel crucial. Este conflicto, dice el ChatGPT, se manifiesta en la historia de la humanidad en las decisiones que tomamos y en las consecuencias de esas decisiones. Y luego dice, escucha esto, el gran conflicto también invita a la reflexión sobre la naturaleza del libre albedrío, la responsabilidad personal y la búsqueda de la verdad. Es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen un impacto significativo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Y yo decía, Señor, así como estaban pidiendo mis hermanos, yo me sorprendía. Yo decía, Padre, esto es un programa. Esto es un algoritmo que sencillamente va y busca y trae una respuesta. Ahora, yo no estoy programado. Yo tengo la capacidad de poder razonar, de poder pensar. Y en la vivencia de la santidad, en la experiencia de la santidad, mi mente que está conectada con Cristo Jesús debería de vivir en armonía con la palabra del Señor. Deberíamos de vivir en armonía con la palabra de Dios. Por eso, hermano querido, cuán importante es que nosotros podamos entonces, en este tiempo donde todo está siendo probado, todo está siendo medido, todo está siendo sacudido, donde el enemigo está completamente atacando directamente, engañando, porque sabe que le queda poco tiempo. En la experiencia verdadera de la santidad, yo debería, al menos en lo poco, como dice el Señor Jesús, en lo poco ha sido fiel, debería tratar de entender y decir, Señor, si mi libre albedrío lo estoy usando mal, si mi vida no es un testimonio verdadero, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué significado le estoy dando a tu palabra? ¿Qué significado le estoy dando a tu obra? ¿Qué significado le estoy dando a lo que significa ser salvados por Cristo Jesús? Por eso, apreciados hermanos, la verdadera santificación es una santificación que viene por la verdad. La verdad de Cristo Jesús llega a mi vida, la verdad de Cristo Jesús toma mi corazón, la verdad de Cristo Jesús es grabada en mi mente, la verdad de Cristo Jesús es grabada en mi vida y entonces en Él, por su gracia y por su amor, yo puedo alcanzar salvación y yo puedo alcanzar vida eterna. Me gusta mucho este texto, mire, San Juan 17, versículo número 17. Usted lo conoce, pero quiero leerlo en este momento. San Juan 17, versículo número 17, dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, este texto no se quedó en el pasado, este texto no se quedó allá en el pasado. Este texto es una oración de Cristo, no solamente por sus discípulos, sino todos aquellos que íbamos a creer hasta el último momento, cuando se cierra la gracia, en Él. Y aquí se nos está diciendo, santifícalos en tu verdad. Allí nos está diciendo el Señor, bueno, Señor, trata de mantenerlos en tu verdad, trata de que ellos puedan tomar decisiones en tu verdad. No, es una realidad, es una experiencia, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, si yo me alimento todos los días de la palabra del Señor, si yo tomo todos los días la palabra de Dios, si medito en la palabra del Señor, mi vida va a ser santificada, es decir, mi vida va a dar respuesta de la verdad que está en mi corazón. Y aquí me hago una pregunta. ¿Qué respuesta? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? La verdadera santificación es una obediencia a través de la verdad, a través del Espíritu Santo. Vaya conmigo rápidamente allí a Primera de Pedro, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo 22. Primera de Pedro 1:22 dice, dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Usted no puede amar a alguien si usted no está en el proceso de santificación. Usted no puede expresar amor si usted no está en el proceso de santificación. Usted no puede decir que usted es un verdadero cristiano si usted todavía guarda en su corazón ídolos, por darle un nombre, de las cosas del mundo. No puede ser que mi hablar, no puede ser que mi vestir, no puede ser que mi manera de comer, no puede ser que mi manera de actuar, no puede ser que mi celular diga que Cristo no ha transformado mi corazón. Se supone que la obra de Cristo, se supone que la obra del Señor es completa, plena, transforma la vida de la persona y entonces diariamente conectándome con Cristo, muero yo para que Cristo pueda vivir. Y en esa experiencia estoy viviendo en la santidad que Dios espera de mi vida.
La santidad, la verdadera santificación es una limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu. Escuche, la verdadera santificación es una limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu. Es ocuparse diariamente en la salvación con temor y temblor. Este texto se encuentra en Filipenses 2, del 12 al 15. Y es muy importante porque aquí Pablo está diciendo a la iglesia, ya la iglesia de Filipo le está diciendo, mire, ustedes ocúpense en lo que tienen que ocuparse. Y ocuparse en la salvación con temor y temblor exige de nosotros disciplina, exige de nosotros entrega. La santidad exige de nosotros disciplina, exige de nosotros entrega, exige de nosotros rendirnos totalmente para la gloria y la honra del Señor. Por eso es que los Caín, permítame usar ese término para no decir otras cosas, por eso es que los Caín chocan con los Abel, porque el Abel decide hacer las cosas que Dios dice, pero el Caín quiere hacer las cosas que Dios dice a su manera. Eso es vivir fuera de la voluntad del Señor, apreciado hermano. Eso no es haber sido regenerado ni transformado por la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. La verdadera santificación es mostrar el amor desinteresado que Cristo mostró. Mostramos nosotros amor desinteresado, nuestra vida se entrega por completo al Señor. La verdadera santificación es un cristiano que crece continuamente en el conocimiento y el amor del Señor. Ahora, la verdadera santificación no es una meta, escúcheme, no es una meta, sino es un caminar diario de mi vida hasta que Cristo venga o yo tenga que ir al descanso. Y algunos se ponen una meta, ¿no? Algunos dicen, este año voy a quitarme unas libras, a quitarme unos kilitos, este año voy a aprender al menos a hacer un arroz vegetariano para darle nutrición a mi cuerpo, este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Es una meta y a veces no la cumplen, pero yo no puedo decir, yo que soy hijo de Dios, yo que he sido transformado por el poder de nuestro Señor, yo no puedo decir, bueno, mi meta este año es ser santo. Ajá, y cuando llegas a la meta de ir para allá, ¿cómo haces? De allí para allá se acabó eso que diariamente tiene que cerrar en nuestras vidas. Entonces, apreciados hermanos, es una realidad, es una experiencia plena, es una experiencia verdadera de la transformación de la obra que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. La sierva del Señor afirmó lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 304 de esta versión. La hermana Elena afirmó lo siguiente, dice, la santificación no es una obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive y es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer y no habrá un punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Lo único que podemos decir es, prosigo a la meta, sigo adelante, sigo sosteniéndome en el Señor, en Cristo todo lo puedo, en Cristo me fortalece. Pero pareciera que hoy en día la gente como que dice, bueno, ya lo logré, ya me bautizaron, ya estoy dentro de los libros de la iglesia, ya pertenezco al club, ya pertenezco a aquello, ya pertenezco a la sociedad de jóvenes. No, eso no nos va a salvar. A nosotros nos va a salvar es una realidad plena. ¿Qué significa? Que mi vida ha sido transformada. He muerto al yo para que Cristo viva. Mi carácter ahora comienza a producir frutos dados por el Espíritu Santo. Es decir, mis frutos son dignos del arrepentimiento que el Espíritu Santo impresionó en mi corazón, impresionó en mi vida, y ahora mi ser entero es para alabar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Y todos los días entro en ese proceso. Todos los días entro en ese proceso. Todos los días vivo para la gloria y la honra del Señor. Dice también ella el testimonio para la iglesia tomo 1, la página 305. Dice, hay trabajo constante para el cristiano. Todo sarmiento de la cepa debe obtener de ella vida y fuerza a fin de dar fruto. Vea lo que ella menciona allí, y eso lo recuerdo automáticamente cuando Jesús dijo allá en Juan 15:5, dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y luego Jesús agrega algo interesante. Dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Eso significa, apreciados hermanos, que yo no puedo rebajar la norma del Señor. El Señor ha dicho, sé santo porque yo soy santo. El Señor ha dicho, vive en la experiencia de la santidad. El Señor ha dicho, muere al yo. El Señor ha dicho, vive para Cristo Jesús. El Señor ha dicho, permite que yo pueda vivir en tu vida, permite que yo pueda dirigir tu mente. Yo no puedo rebajar esa norma. Si yo rebajo la norma, sencillamente estoy diciéndole al Señor, Señor, tu plan no es perfecto,
Tu plan no es verdadero. Si yo cuestiono los principios del Señor, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, a mí no me parece como tú haces las cosas. Y el primero que hizo eso, mi querido hermano, tengo que decirlo, se llamó Luzbel, se llamó Lucifer, y eso lo llevó a convertirse en Satanás, en el diablo, en el dragón. Usted conoce toda la simbología. Y hoy en día, a punto de cruzar el Jordán espiritual, a punto de llegar a esa tierra prometida, a punto de estar con Cristo Jesús, todavía el enemigo sigue engañando a las personas, diciéndoles, no moriréis. Sigue diciéndoles, tranquilo, no hay ningún problema. Desobedece a Dios. Vean ustedes, mire, no tengo necesidad de volver al principio para ver todo lo que pasó con Eva por haber echado por tierra lo que ya Dios le había dicho. Ahora fíjense que ellos perdieron automáticamente cuando desobedecieron, perdieron lo que tenía que ver con la santidad. Porque entonces insistimos en nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera, entendiendo que la santidad es una obra de todos los días, no de una hora, no de unos minutos, no de 15 días, no de una semana, no, es una obra completa. Voy a tomar las palabras que colocaron allí: en desobediencia nadie entrará al reino de los cielos. Y hay algo interesante, hermanos queridos. La obediencia no se logra saliendo de la tumba y esperando que en el transcurso de la tierra al cielo el Señor nos transforme. No. ¿Recuerdan lo que leímos la última vez? Así el carácter que tengo aquí será el carácter que tengo en el cielo. Si entendemos la magnitud de eso, si entendemos la magnitud de eso, entendemos y comprendemos que la obediencia empieza aquí. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de aprender a obedecer, hoy es el día de aprender a someterme como Cristo lo hizo. Si no, no voy a poder alcanzar la salvación. Fíjense que Elena White, la profeta del Señor, la sierva del Señor, siempre decía que la santificación era una muerte diaria al yo y la conformidad diaria a la voluntad de Dios. Escuchen lo que ella decía. Es una muerte diaria al yo y la conformidad diaria a la voluntad de Dios. ¿Dónde está esto? Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 204. Dice la historia de la vida de Elena White, que una vez estuvo en Oregon y le mostraron lo que ellos pensaban que era santificación. No voy a entrar en los detalles allí, pero el contexto histórico dice que estaban hablando de la carne santa, que es un error que hoy se ha metido porque los que se oponen a lo que ellos han llamado, porque eso no lo dice la Biblia, pero lo que ellos han llamado la TUC o la teoría de la última generación, dice que la carne santa, que nosotros predicamos sobre eso. No, 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 no. Estamos hablando de una experiencia que Dios está pidiendo a su pueblo, una experiencia verdadera, una experiencia que la Biblia misma lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es que mi carne sea santa, no, eso es otra cosa, eso es otro concepto. Entonces, en ese contexto, la sierva del Señor escuchó y les dijo lo siguiente. Ella tomó 1 Corintios 15:31. ¿Qué dice 1 Corintios 15:31? Vamos a buscarlo. Yo he estado meditando en este texto en toda la mañana de hoy. 1 Corintios 15, versículo número 31, Pablo dice lo siguiente: os aseguro, en esta versión, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. En pocas palabras, Pablo tenía un constante conflicto con el yo. Ahora entiende usted por qué él en la carta de Romanos también explicaba y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque Pablo entendía que era una lucha diaria, era un conflicto diario. Entonces, en ese contexto, Elena White toma ese texto y dice, su voluntad, hablando de Pablo, dice, su voluntad y sus deseos entraban en conflicto diario con la voluntad de Dios. En lugar, mejor escuche esto, en lugar de seguir su propia inclinación, en lugar de seguir su propia inclinación, paréntesis, decisiones que estoy tomando, decido pecar, decido ir en contra de la voluntad de Dios, cierro paréntesis, hacía la voluntad de Dios. Y ahora vea esto que es maravilloso: aunque no fuera agradable y crucificara su naturaleza. Eso es santidad, hermano. Eso es santidad. Hermana de Yanira, esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 294 y 295. Lo vuelvo a repetir. Ella le dijeron, mire que es la carne santa, que entonces usted toca todo lo que toca usted santo. No, 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 no. Por ahí hay muchos que están diciendo eso, por hay muchos que dicen eso, pero eso no es así. Entonces ella toma 1 Corintios 15:31 y dice que Pablo vivía un constante conflicto con el yo, y agrega lo siguiente, repito la cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 2,
la página 294 y 295, y dice allí su voluntad y sus deseos. ¿Los de quién? Los de Pablo. Dice su voluntad y sus deseos entraban en conflicto diario con la voluntad de Dios. En lugar de seguir su propia inclinación hacia la voluntad de Dios, aunque no fuera agradable, y crucificar, entonces, hacía la voluntad de Dios, aunque no fuera agradable, y crucificar a su naturaleza. Si el pecado en verdad yo lo detesto, si el pecado en verdad yo lo rechazo, todos los días voy a tener un conflicto. Todos los días voy a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque la carne no se quiere parar a orar. La carne no se quiere parar a orar. La carne no quiere estudiar la palabra del Señor. La carne no quiere estudiar la verdad de Dios. La carne no quiere entender que necesito tener una vida santificada. La carne no quiere entender que debo de someterme. El apetito no quiere entender que no tengo que comer todo lo que a mí me parezca, porque no todo puede entrar aquí por la boca, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso no lo entiende la carne. Eso no lo entiende la carne. Eso no lo entiende el cristiano carnal. Eso solamente se entiende, hermano querido, cuando nosotros todos los días entramos en conflicto, y aunque no sea agradable para mi vida, yo me someto al Señor, yo me someto al Dios eterno. Eso no me sirve, lo corto. Eso no me sirve, no puede ser. Eso no me sirve, no lo hago. Eso no me sirve, no me va a funcionar. ¿Quién nos dijo a nosotros? ¿Quién nos dijo a nosotros? ¿Quién le ha dicho al mundo? ¿Quién le ha dicho a la iglesia? El enemigo. ¿Quién le ha dicho a la iglesia? Mira, tú puedes probar un poquito. Y estas generaciones así, ¿no? Estas generaciones prueba, estas generaciones ve al extremo, estas generaciones vive, estas generaciones la fuerza está en ti, todo está en ti, tú puedes, o sea, no importa lo que tú hagas, no, sí importa lo que yo haga, porque se supone que el pueblo de Dios debe de vivir separado del mundo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Eso es santidad. Eso es santidad. Imagínense por un momento, recuerdo aquí, viene en mi mente, imagínense por un momento que José se hubiera parado ante el momento de la situación con la esposa de Potifar y hubiera dicho, bueno, yo soy esclavo aquí, yo tengo todas las cosas, yo merezco un poco más. No, José entendía el propósito de Dios para su vida. José sabía que no, y él dijo, ¿cómo voy a pecar pues contra Dios? ¿Cómo voy a hacer yo este mal contra el Señor? Si él no hubiera colocado a Dios en primer lugar, a pesar de hermano, si él no hubiera colocado al Señor en primer lugar, sencillamente no hubiera podido vencer. Y hoy la misma experiencia es para nosotros. Si yo no pongo a Dios en primer lugar, si yo no me levanto en las mañanas y me someto, y someto este cuerpo, someto esta carne, caigo de rodillas y le digo al Señor, Señor, someto mis pensamientos a ti, aunque no me gusta, Señor, crucifico mi vida ante ti, ayúdame tú, cada vez que lo haga, todos los días que lo haga en ese proceso, voy entonces a meterme, y va a ser una experiencia diaria en mi vida, una experiencia diaria en mi corazón. Te voy a poner un ejemplo sencillo, querido hermano. Mire, una vez escuché un sermón sobre el orden y me acuerdo que ese pastor que estaba predicando, ese hermano que estaba predicando, no recuerdo exactamente, él decía, Cristo era tan ordenado que hasta cuando resucitó, ordenó los lienzos que le cubrían. Y eso me quedó en el corazón. Y un día me levanté corriendo rápido y dejé la cama extendida. Dejé la cama extendida. La cobija se tira por un lado y bueno, y la almohada por otro lado. Y cuando uno vive solo, pues que uno llega y dice, bueno, ¿quién va a venir a visitar? Dije yo, y salí y me fui. Y regresé. Cuando regresé, el Señor como que tocó mi corazón y me dijo, tú te llamas hijo de Dios, tú dices ser hijo mío, sales a predicar, sales a presentar la palabra y tu cuarto está desordenado, ¿cómo te visito? Y de ese día le dije, Señor, ayúdame, a que cada vez que me levante, además de darte gracia y todo, lo primero que hago es ordenar, así como tú ordenaste todo. Puede sonar muy sencillo, hermano, pero es una realidad que muestra lo que hay en mi corazón. Si la santidad es real en su vida, si la santidad es real en mi vida, si la santidad es real dentro del pueblo de Dios, voy a apartarme de la tibieza, voy a apartarme de lo frío, voy a apartarme del pecado, voy a llamar al pecado por su nombre y ahora me voy a permitir que el Señor me guíe, que el Señor me utilice para honrarle en todo tiempo y en todo momento. Ella sigue diciendo lo siguiente, dice, ahora ella habla de Juan el Bautista, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 286, dice, su paciencia, mansedumbre, compenetrarán
el carácter, difundiendo un resplandor que alumbre y esclarece el camino del cielo, contemplando e imitando su vida. Escuche, contemplando, imitando su vida, somos renovados a su imagen. La gloria del cielo brillará en nuestras vidas y se reflejará sobre nosotros. En el trono de la gracia podemos encontrar la ayuda que nos capacitará para vivir así. Entonces, vean ustedes que ella señala todo esto que les leí, Testimonios para la Iglesia tomo 5, 286, esa es la que acabo de leer ahorita, Testimonios para la Iglesia tomo 2, 294, 295, Testimonios para la Iglesia tomo 2, 204. Ella señala que esa experiencia es real, que esa experiencia es verdadera y que debe de surgir en la vida de un verdadero hijo de Dios. Y me gusta mucho porque también en el libro de los apóstoles, en el libro, perdón, Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 55, le invito a que lo lea, yo estaba leyendo este capítulo hoy, ella señala la vida de Juan como modelo de verdadera santificación. Escuche, Hechos de los Apóstoles, capítulo 55, es el capítulo que lleva como título Transformados por la Gracia. Es uno de los últimos capítulos. Ella habla allí de Juan como modelo de santificación. Permítame leerle algunos fragmentos. Hechos de los Apóstoles transformados por la gracia, es el capítulo 55. Esta versión es la página 445. Dice, vean lo que dice, escucha aquí. Dice, usted lo puede leer después. Dice, en la vida del discípulo Juan se ejemplificó la verdadera santificación. ¿Cómo? Durante los años de su íntima asociación con Cristo, fue amonestado y prevenido por el Salvador y él aceptó su reprensión. Escuche, durante los años de su íntima asociación con Cristo, yo quiero ser santificado, tengo que tener íntima relación con el Señor, porque así es que voy a poder vencer. Otro fragmento, a medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. ¿Cómo yo voy a transformar mi carácter? ¿Cómo yo voy a transformar mi vida si yo no contemplo a Jesús? Y a Jesús no se le contempla por las redes sociales, a Jesús no se le contempla por el internet, a Jesús no se le contempla por la música del mundo, a Jesús no se le contempla con los asuntos del mundo, no, a Jesús se le contempla en la palabra del Señor, a Jesús se le contempla cuando yo caigo arrodillado delante de Él y cuando yo le digo transforma mi vida, perdóname, a Jesús se le contempla, hermano querido, en la intimidad, en la oración, cuando yo puedo ver entonces en Cristo su justicia, su gracia, cuando puedo ver su carácter, lo que me queda a mí es humillarme, no me queda más nada. Y entonces allí, cuando yo me humillo, cuando yo soy llevado a la tierra y Jesús hace por mí lo que yo no puedo hacer, que se llama justificación por la fe, entonces y solo entonces yo puedo entrar en ese proceso de santificación. Otro texto más que quiero compartir con ustedes, dice del mismo capítulo, día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su maestro. Escuche esto es maravilloso. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su maestro. ¿Qué significa eso? El lenguaje muy coloquial, el lenguaje español, en americano, en el lenguaje que usted quiera, esto se está significando y está diciendo que cuando usted se esconde en el Señor, cuando usted muere en Cristo Jesús, cuando su yo muere, usted todos los días ahora va a reflejar el carácter del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso se llama santificación. ¿Cómo puedo decir yo? ¿Cómo puedo decir yo que yo soy un hijo de Dios y todavía tengo preferencias por las cosas del mundo? ¿Cómo puedo decir yo, apreciado hermano, que yo soy un hijo de Dios, que yo soy supuestamente santo y todavía de mi boca puede salir música que no alaba al Señor? De mis actos, pueden en mis actos haber mentira, puede haber crítica, puede haber cuestionamiento, puede haber emociones que se levantan para arrastrarme al pecado. ¿Cómo? No lo debería decir, debería de darme pena, vergüenza y caer de rodillas ante el Señor y decirle, como dijo David, crea en mí un corazón nuevo, limpia mi vida y transforma mi corazón. Otro punto, dice, sometió su temperamento. Escuche las palabras que la sierva del Señor utiliza, hablando de Juan. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una transformación del carácter. Yo cuando leí esto, yo decía, se parece a mí, son mis características. Yo tengo también a veces un temperamento resentido y ambicioso.
Yo también tengo egoísmo, yo también tengo impaciencia. Ah, pero qué fácil es colocarnos de repente la buena corbata, el traje, hablar mucho, pero mi corazón, este labio de sus labios me honra, pero su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. En pocas palabras, no viven en santidad. Y luego usted lo puede leer, se hace un contraste con la vida de Judas, pero me gusta mucho, dice, en notable contraste con la obra de la santificación realizada en la vida de Juan, la obra de santificación realizada en la vida de Juan, está la experiencia de Judas. Ahora, no voy a entrar en los detalles. Usted, bueno, repito, usted puede leer todo lo que aparece allí. Pero en la página 446 del mismo capítulo, y con esto termino esta parte, dice, el uno, destruyendo diariamente el yo, Juan, el uno, Juan, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. Ahora, yo no, mire, yo tendría que yo volver a preguntar a la IA, ¿por qué? Yo tengo la palabra del Señor, tengo la verdad de Dios. Entonces, si Juan venció, yo también puedo vencer, porque los méritos de Cristo son para él, para mí y para usted, para el pueblo de Dios. Entonces, diariamente él venció al pecado. Eso quiere decir, apreciado hermano, que diariamente Juan moría para tener una vida santificada. Juan moría para tener una vida entregada al Señor. Ahora yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Miren lo que sigue diciendo, ahora habla de Judas. Dice, el otro, hablando de Judas, dice, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Y hoy en día muchos están siendo reducidos a servidumbre por Satanás. Cuando usted dice, ojalá en los que estemos en este grupo, ninguno diga, no, pero no es así. No, pero es que la palabra del Señor no es así. No, no. A mí me parece que el hermano habla como un poquito exagerado. A mí me parece que es fanático. Entonces le agregan otro apellido, ¿no? A mí me parece que es disidente. Hermano querido, mire, si por la causa de Cristo Jesús tengo que llegar al extremo de tener que decir, es que es así, y aunque se desplomen los cielos, así lo dice la palabra del Señor, bueno, allí me mantendré. Coloquen los calificativos que coloquen, pero la verdad de Dios tenemos nosotros que presentarla, que predicarla en el contexto que el Señor ha dicho. Entonces, santidad es relacionarse con Cristo, someter el temperamento al poder modelador de Cristo, renunciar a nuestros conceptos e ideas y permitir que sean ideas nuevas transformadas por Cristo Jesús, desarrollar el principio del amor, aprender el significado de la negación, tener paciencia en el servicio, trabajar humilde, diligente y fielmente, morir constantemente al pecado, tener una vida de obediencia todos los días, confiar plenamente en la justicia de Cristo, proseguir la buena carrera de la fe y obedecer sus mandamientos. Y no, debemos que, no puedo dejarlo por fuera, orar. Quizás son más, quizás son más, quizás son menos, pero lo cierto del caso es que esta es la experiencia que Dios desea que su pueblo pueda vivir y tenga que vivir en este tiempo. Hechos de los Apóstoles 451, escuche lo que dice, la verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Allí no dice a medias, allí no dice a la mitad, allí no dice si a mí me parece, allí no dice Caín, si tú crees que te parece así, lo puedes hacer así, no. Allí dice, significa amor perfecto. ¿Qué significa amor perfecto? Cuando sus manos, cuando sus pies, cuando usted entero se da a otro como ofrenda, así como Cristo lo hizo. Usted sencillamente se da para servir. ¿Qué significa obediencia perfecta? Cuando usted, aunque esté allí luchando con la cama, usted pueda pararse, luchando con algo, por este para pararse y decir, Señor, me voy a arrodillar y voy a salir adelante. Usted vive en conformidad perfecta a la voluntad del Señor. Vivir en conformidad perfecta a la voluntad del Señor es negarme, es anegarnos, es decir, me someto a ti. Somos santificados, dice, por Dios, mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada de las obras de la muerte, sirviendo al Dios viviente.
Todos no somos perfectos, dice ella, pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del pecado y avanzar. Escucha esto, avanzar hacia la perfección. Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance de todos. Y aquí agrego un texto, porque la voluntad de Dios acerca de vosotros es vuestra santificación. Eso lo dice Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 3. Creo que ahora sí podemos seguir con el tema. Perdonen la introducción, pero necesitaba hacerlo, hermano querido, porque definitivamente necesitamos entender hoy, más que nunca, tiene que ser algo real. Mire, yo estoy convencido que así como el enemigo está reuniendo todas sus fichas y está armando todo, así también Dios está levantando y está reuniendo a su pueblo fiel. Aquellos que entienden que sí se puede en Cristo Jesús y por la gracia de Cristo Jesús luchar para adquirir esa santidad en la cual nadie verá al Señor. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó, mi querida hermana Mal? Dígame cuánto tiempo ha pasado. Han pasado Está como bien, 45, ¿sí? sí, más o menos, Ok, ¿sabes? ok, perfecto. Entonces, el viernes vamos a continuar con el tema, pero era importante que pudiéramos entender esto, hermano querido. Yo sé que esto lo están grabando y ojalá todo el que lo escuche pueda entender en el nombre de Jesús, no lo que dice este servidor, no. Yo soy el más humilde de todos, yo soy el que todos los días necesito aprender, pero que podamos nosotros entender, hermano querido, que esto es un llamado del cielo. El pueblo de Dios tiene que vivir hoy en santidad. Esa es la realidad. Ese es el camino. Ese es el llamado que el Señor nos hace a usted y nos hace a mí. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy, Padre Celestial, que no es una opción en nuestra vida el rechazar tu voluntad, el rechazar tu palabra. No es una opción, Señor, que nosotros podamos tomar y decir, voy a vivir en santidad, no voy a vivir en santidad, no voy a pecar, mañana no voy a pecar. No, Señor. Ayúdanos a entender que es todos los días, es una lucha, es un conflicto con el yo. Y el único que puede ayudarnos con el yo, así como Daniel fue ayudado por Gabriel, pero el único que puede por encima de ellos ayudarnos, eres tú, Señor, que te puedas levantar y puedas venir a ayudarnos a luchar con el pecado para que el pecado muera, Señor, muera. Y nosotros podamos vivir en esta experiencia plena de lo que significa vivir en santidad. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén.